Buenas tardes, Dios los bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes un poderoso mensaje de la palabra del Señor titulado Siguiendo verdaderamente a Cristo. Para esto vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 4 de los versículos 18 al 20. Dice la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Si nosotros preguntamos a una persona: ¿usted es cristiana? ¿Sigue a Jesucristo? Quizás vamos a obtener diferentes respuestas dependiendo del concepto que tenga cada persona de lo que significa seguir a Jesucristo. Quizás unos piensen que eso significa creer en Jesucristo, pertenecer a una iglesia, también participar en actividades de la iglesia cristiana, como ayudar al necesitado, orar por los enfermos, evangelizar, etcétera, lo cual serían cosas que hacen ver que una persona es buena conforme a los estándares de la sociedad, pero esto no determina en realidad si una persona es un buen seguidor de Jesucristo. En este ejemplo vemos nosotros que el Señor Jesús llamó a Pedro y a su hermano y Él les estaba prometiendo transformar sus vidas, dándoles una ocupación en el reino de Dios. Y ellos reaccionaron inmediatamente, dejando al instante las redes, le siguieron. Esto dice en el versículo 20 que acabamos de leer. Ellos hicieron un compromiso con el Señor Jesús para toda la vida, dejando todas las cosas que los estaban atando al mundo. Eso, aquí las redes es lo que significan. Y esto es lo que es verdaderamente seguir al Señor Jesús. Romper todas las cosas con el mundo para comprometernos con Él para toda la vida. Esto es una relación íntima de consagración al Señor Jesús. No se trata de una simple religión o de actividades religiosas. Vemos que en la Biblia hay ciertas guías que nos pueden demostrar si una persona está siguiendo verdaderamente a Jesucristo, porque no todas las personas que profesan su fe en Cristo son verdaderos seguidores del Señor. Vamos a ver estas características según nos indica la Biblia. Número 1 es el nuevo nacimiento. Vamos a leer en el libro de Juan capítulo 3 versículo 5. Dice la palabra de Dios: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús explicaba aquí a Nicodemo, que era un principal de los judíos, qué era lo que debería hacer para poder entrar en el reino de Dios. Cuando una persona es cristiana, no significa que es alguien mejor, sino que tiene una vida totalmente nueva por medio del nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Esto que le explicaba Jesús a Nicodemo vemos después en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pedro estaba explicando también a miles de judíos que se encontraban en Jerusalén celebrando la fiesta de Pentecostés. Ellos querían saber qué deberían hacer para poder ser salvos, y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es en Hechos 2:38. Vemos después que ellos hicieron caso a la palabra que Pedro les estaba enseñando en este momento. Él estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaba hablando a través de Pedro. Vemos más adelante en los versículos 41 y 42, dice:
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto quiere decir que la base para llevar una verdadera vida en Cristo está en perseverar en la doctrina de los apóstoles, la cual ellos recibieron en ese momento cuando estaban siendo llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que les reveló lo que ellos deberían hacer, cómo deberían vivir una vida que agradara al Señor. Y todo esto sucedió cuando estaba naciendo la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a ver la segunda característica, que es necesaria, es esencial para nosotros poder nacer de nuevo por medio de la fe. Esta es la característica que necesitamos todos, dice la palabra de Dios. También continúa aquí el Señor Jesús hablando a Nicodemo en Juan 3:16. Quizás este es el versículo más conocido por toda la iglesia cristiana, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la fe es necesaria para nacer de nuevo, para ser salvos, y de la manera que nosotros creemos en Jesucristo para salvación, es necesario que sigamos viviendo por la fe en Él a medida que caminamos con el Señor Jesús. Nosotros somos salvos por fe y para fe. Esto lo dice también el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 17, que nosotros somos salvos por la fe y necesitamos continuar viviendo en la fe hasta que alcancemos una eternidad en la presencia del Señor. También vemos que por medio de la fe nosotros le creemos a Jesús y le entregamos nuestras cargas a Él, nuestras aflicciones, nuestras tentaciones, y confiamos que Él nos va a ayudar, Él nos va a cuidar. Y porque eso dice Él: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y también estamos confiando que Él, por medio de su Espíritu Santo, nos va a guiar a hacer su voluntad. O sea que si nosotros le creemos al Señor, necesitamos demostrárselo haciendo su voluntad, lo cual es la obediencia. Esta es la tercera característica de una persona que está siguiendo verdaderamente al Señor Jesucristo. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice el Señor Jesús: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Así que seguir a Cristo requiere obediencia. Y aquí acabamos de ver la fe y la obediencia, que son indispensables desde el comienzo hasta el fin para nosotros empezar nuestra carrera en los caminos de Jesucristo, y también hasta que la terminemos, hasta que el Señor venga por su iglesia o nos lleve a vivir con Él una eternidad. Así que al entender nosotros que Jesús es Dios, nos damos cuenta que es absurdo seguir nuestro propio camino y a nuestra manera, porque Jesús es el único camino, y cuando le seguimos, Él también es nuestra luz que nos guía, nos ilumina para que nosotros no andemos ya más en las tinieblas del pecado. Ahora vamos a ver la cuarta característica de un verdadero seguidor de Jesucristo: es el amor. Dice la palabra de Dios, aquí está el Señor Jesús hablando también en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Nosotros debemos amar al Señor con todo nuestro ser. No podemos seguir al Señor con un corazón dividido, mitad en el mundo y mitad para el Señor Jesús. Eso no es posible, porque si nosotros amamos verdaderamente, si el amor de Jesús está en nosotros, ya no vamos a tener malos deseos, malos pensamientos, no vamos a tener malas acciones contra los demás, porque un corazón lleno del amor de Jesús, eso lo demuestra y lo refleja en todas las áreas de su vida, tanto en la vida espiritual como en la vida física también y mental. Así vemos ahora, el Señor Jesús continúa hablándonos en Marcos 12:31. Dice, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Por tanto, nosotros debemos de vivir como los primeros discípulos, que eran fieles seguidores del Señor Jesucristo, quienes practicaban la doctrina apostólica, perseverando en el amor y en la comunión unos con otros y con el Señor Jesucristo. También aquí vamos a la quinta característica, que es un verdadero cristiano, seguidor de Jesucristo, tiene una comunión diaria con el Señor. Y vamos a ver por medio de qué podemos lograr esta comunión diaria con Jesucristo. Número 1, por la oración. Sabemos que la oración es la comunicación directa y personal con el Señor. Él siempre está atento y dispuesto a escucharnos y a también ayudarnos en todas nuestras necesidades. Jesucristo, siendo Dios, vivió una vida de oración continua, así que Él nos dio el ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. El apóstol Pablo también nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, nunca dejen de orar. O sea que la oración debe ser una prioridad en nuestra vida, por tanto necesitamos hacer el hábito diario de buscar la presencia de Dios a solas para poder hablar con Él y que Él hable con nosotros también. El comenzar y terminar cada día buscando la presencia del Señor en oración, hablando con Él, nos ayuda a mantenernos conectados con el Señor Jesucristo y asegurarnos de que nosotros estamos siguiendo sus pasos verdaderamente. Número 2, también mantenemos una comunión con el Señor Jesús diariamente por medio de la lectura, o mejor dicho, del estudio de su palabra, de la Biblia. La Biblia es la mejor manera de poder conocer a Dios verdaderamente y de poder conocer cuál es su voluntad para nosotros. O sea que la Biblia debe ser nuestro pan diario que nos mantenga en comunión con el Señor Jesús. La Biblia nos guía para protegernos y también para que todo nos salga bien en la vida. Esto le dijo Dios a Josué. En Josué 1:8, la versión NTV, dice la palabra de Dios, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Amén. Vamos a ver el sexto punto o sexta característica de un verdadero cristiano. Es el servicio al Señor. En San Juan 12:26, esta es la Reina Valera contemporánea, dice, si alguno me sirve, dice el Señor Jesús, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Así como Jesús, siendo Dios, vino al mundo a servir, también nosotros, sus seguidores, debemos de servir al Señor.
Todos tenemos talentos y dones que Dios nos da. Y Él capacita a quien escoge, a quien Él elige para que lo sirva. Él no elige personas que están ya capacitadas, sino que Él nos capacita a cada uno. Jesús nos dijo que cuando nosotros servimos a alguien, también le servimos a Él. Así que servir al Señor Jesús significa servir a los demás, a nuestros semejantes, y todo lo hacemos con un corazón sincero y desinteresadamente, sin esperar ninguna retribución. Hay diferentes dones que Dios nos da para servir según su gracia. Puede ser el don de la enseñanza, el don de exhortar, el don de consolar, el don de ayudar, el don de dar, y todo lo hacemos con amor. Hay un servicio que Jesús demanda de todos sus seguidores, que es la Gran Comisión. La Gran Comisión es la misión que Jesús encargó a todos sus discípulos de ir por todas las naciones, por todo el mundo, predicando acerca del arrepentimiento y del perdón de pecados en su nombre, para que las personas crean y puedan ser salvas por la fe. Así que nosotros vemos en Marcos 16, 15, 16, el Señor aquí nos da la primera parte de esta gran comisión. Dice, y Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. En la segunda parte de esta gran comisión, Jesús ordena, vamos a ver en Mateo 28, versículos 19 y 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús también nos pide que hagamos más discípulos, nuevos discípulos, cada vez que les enseñemos a obedecerle, a amarle por sobre todas las cosas y a servirle con todo su corazón. Ahora vamos a pasar a la séptima característica de un verdadero cristiano. Es el sufrimiento. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así como nosotros recibimos la salvación por la fe en Jesucristo, que es un don, un regalo que nos da el Señor, también es una bendición y un privilegio muy grande el participar de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros estamos siguiendo a Cristo y sirviéndole, es normal experimentar alguna forma de sufrimiento. Podemos ser perseguidos, podemos ser rechazados, podemos perder trabajos, podemos perder relaciones de amistades e inclusive con familiares, y esto se debe a que se sienten incómodos con nosotros porque nosotros no participamos en las cosas del mundo, nosotros no concordamos tampoco con las personas que aman las cosas del mundo, entonces no encajamos en sus círculos. Pero nada ni nadie debe impedirnos a nosotros seguir a Jesucristo y predicar su evangelio. Debemos hacerlo con amor, aunque nos cueste, aunque suframos. Así el apóstol Pablo nos da un gran ejemplo de esto, porque él, aun siendo perseguido y maltratado por causa del Señor Jesucristo, él no hizo caso de nada ni estimaba su vida
que tuviera mucho valor, porque a él lo que le interesaba era terminar la carrera que le había dado el Señor con gozo y servirle siempre al Señor Jesús con todo su corazón hasta el fin. Vamos a ver qué nos dice Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cuando nosotros seguimos de verdad a Cristo, no importa que nos den todos la espalda, porque teniendo a Jesucristo lo tenemos todo. Él es todo lo que necesitamos y en Él estamos completos. Nos debe animar el saber que las aflicciones que pasamos en este mundo no son comparables con la gloria que se va a manifestar en nuestras vidas a través del Señor Jesucristo, sabiendo que aún si morimos, nosotros vamos a ganar, porque nos vamos con el Señor. El Señor Jesús viene pronto y nos va a pedir cuentas de las obras a las que Él nos llamó cuando nos salvó. Así que seamos como esas 5 esposas prudentes que estuvieron listas y preparadas para la venida del esposo, no como las 5 insensatas que por enredarse en las cosas del mundo estaban descuidadas, no estaban listas cuando vino su esposo. Los que pertenecemos a la iglesia de Cristo somos su esposa y Él viene por una iglesia pura que esté involucrada 100% en las cosas de su reino. Así que nosotros, como verdaderos seguidores de Cristo, nos corresponde reflejar al Señor Jesucristo en este mundo y ganar al mundo para Él. Todos nosotros queremos irnos con el Señor, así que debemos seguirle de verdad, consagrándonos a Él toda nuestra vida, preparándonos para su venida. Este es el consejo que tengo para ustedes hoy. Espero que esta palabra sea de grande bendición para ustedes, así como lo es para mi vida también. A nosotros lo que más nos interesa, como dijo Pablo, es poder terminar cada uno esa carrera que el Señor Jesús nos ha dado, terminarla con gozo, sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, consagrando cada día de nuestra vida al Señor, buscando la comunión con Él y sirviéndole de todo nuestro corazón. Dios los bendiga, que tengan una fabulosa tarde en el nombre del Señor Jesús.